A continuación vamos a explicar la técnica de estimación por casos de uso. Nuestro equipo está conformado por Noemí Estrella, Luis Gustavo y Diego Torres. La estimación por casos de usos consiste en una técnica desarrollada en 1993 por Gustav Kerner de Raytheon Software y está basada en una metodología orientada a objetos, dándole el nombre de estimación de esfuerzos con casos de uso. Surgió como una mejora al método de puntos de función, pero basando la estimación en el modelo de casos de uso, producto del análisis de requerimientos. Según su autor, la funcionalidad vista por el usuario, modelo de casos de uso, es la base para estimar el tamaño del software. El objetivo fundamental de esta técnica es estimar las horas necesarias para ejecutar un conjunto de casos de uso. En etapas tempranas del ciclo se identifican los actores y los casos de uso del sistema y se documenta cada uno de ellos, mediante una breve descripción. Aplicando el análisis de puntos de función a estos casos de uso, podemos obtener una estimación primaria que resulta bastante imprecisa debido a principalmente este tema, dado que como es una etapa tan temprana del ciclo de desarrollo, pues tenemos poca información como para mapear la técnica como tal. Entonces, pero esto nos permitirá obtener una idea del esfuerzo necesario para llevar adelante el mismo y podrá ser refinada a medida que obtengamos más información. El procedimiento a seguir lo explicaremos mediante un ejercicio práctico. En este caso nos situamos en un ejemplo el cual nos habla de una aplicación web para la gestión de información estudiantil, de reportes de alumnado y de estadísticas de rendimiento académico de los alumnos de la Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato. Actualmente este proceso se realiza de manera manual por el Departamento de Control Escolar, provocando dificultades en la organización y el control de información referente a los alumnos. La aplicación es desarrollada en la plataforma AngularJS con lenguaje JavaScript. A continuación se presentan los actores y casos de uso identificados. Una vez que tenemos situado el ejemplo en el cual vamos a trabajar, el primer paso es poder identificar los actores y los casos de uso del sistema. Para este caso identificamos tres tipos de actores: el usuario anónimo, el usuario avanzado y el administrador. Para ellos definimos casos de usos asociados a estos actores, es decir, que estos actores van a poder realizar estas opciones en el sistema. El usuario anónimo podrá generar reportes y efectuar búsquedas. El usuario avanzado podrá gestionar análisis de rendimiento, podrá gestionar atención de reportes, cambiar contraseñas y notificar resolución de reportes. El administrador podrá gestionar reportes, seguimiento de reportes, también gestionará área, carrera, grupo, alumnos, clasificación de alumnos y estado. Y también podrá llevar la gestión de usuarios y de roles. Una vez teniendo en cuenta los usuarios, los actores y los casos de uso asociados a ellos, debemos de calcular los puntos de casos de uso sin ajustar. En este caso abreviamos como UUCP. Para esta estimación, el primer paso que se lleva a cabo es el cálculo de los puntos de casos de uso sin ajustar. Este valor se calcula a partir de la siguiente ecuación. En este caso la ecuación es: los casos de uso sin ajustar son iguales a factor de peso de los actores sin ajustar, que es UAW, más el factor de peso de los factores sin ajustar, que es UCW. Entonces a continuación vamos a determinar el factor de peso de los actores sin ajustar. Este valor se calcula mediante un análisis de la cantidad de actores presentes en el sistema, como definimos fueron 3, y la complejidad de cada uno de ellos. La complejidad de los actores se establece teniendo en cuenta, en primer lugar, si se trata de una persona o de otro sistema, y en segundo lugar, la forma en que el actor interactúa con el sistema. Para esto tenemos tres tipos de actores: el simple, el promedio y el complejo.
El simple se trata de otro sistema que actúa con el sistema a desarrollar mediante una interfaz de programación, es decir, una API. El promedio es otro sistema que interactúa con el sistema a desarrollar mediante un protocolo o una interfaz basada en texto. Y por último tenemos el tipo de actor complejo, una persona que interactúa con el sistema mediante una interfaz gráfica. En este caso, ninguno de los actores simple o promedio entran en nuestra clasificación, puesto que todos los actores identificados son personas que interactuarán con el sistema. El tipo de actor simple tiene un peso de 1, el tipo de actor promedio tiene un peso de 2 y en este caso el complejo tiene un peso de 3, por lo que teniendo 3 actores de este tipo vamos a multiplicarlos y nos dará un resultado de 9, dando como resultado que el factor de peso de los actores sin ajustar es 9. Ahora definiremos el factor de peso de los casos de uso sin ajustar. Este valor se calcula mediante un análisis de la cantidad de casos de uso presente en el sistema y la complejidad de cada uno de ellos. La complejidad se mide teniendo en cuenta la cantidad de transacciones efectuadas en el mismo caso de uso, donde una transacción se entiende como una secuencia de actividades atómicas. Para este caso definimos que simple es de 1 a 3 transacciones, promedio de 4 a 7 transacciones y complejo mayor de 8 transacciones. El peso de los casos de uso simple es 5, el promedio es 10 y el complejo es 15. Para este ejemplo definimos que tenemos 8 casos simples, 9 casos promedio y 2 casos complejo, por lo cual realizamos las siguientes multiplicaciones y nos da un total de 160 como factor de peso en los casos de uso sin ajustar. Posteriormente vamos a hacer una suma que nos dará 199 como los puntos de caso de uso sin ajustar. Ahora, una vez teniendo esto, calcularemos los puntos de caso de uso ajustados. Esto se da a través de la siguiente ecuación, que es los casos de uso ajustados es igual a los casos de uso, a los puntos de caso de uso sin ajustar que calculamos anteriormente y son 169 por el factor de ambiente y también multiplicado por el factor de complejidad técnica. La determinación del factor de complejidad técnica, TCE, es el coeficiente que se calcula mediante la cuantía que determina la complejidad técnica del sistema. Cada uno de los factores se cuantifica con un valor de 0 a 5, en el que 0 es insignificante y el 5 importante. El número de factor T1 se refiere al peso y factor de 2 y un valor de 1. El sistema es el sistema web, por lo que posee cierto nivel de distribución. El factor T2 es el tiempo de respuesta, en el que el peso, el valor y el factor esa respuesta respalda los objetivos que se persiguen con el proyecto realizado, por lo que es el adecuado. El número de factor T3, que es la eficiencia por el usuario, que pertenece a un valor y factor de 3, y algunos roles necesitan estar relacionados con el sistema para su mejor funcionamiento. El siguiente factor es el T4, el proceso interno complejo, que de igual manera tiene un valor y factor con valor 3. El sistema no posee cálculos complejos, aunque proporciona una serie de datos lógicos que necesitan un nivel medio de conocimiento para lograr su concreta comprensión. T5, que es el reusabilidad, y posee un valor y un factor de 2 y un peso de 1. No es objetivo esencial, a pesar de que este será orientado por sistemas similares. El número de factor T6 es la facilidad de instalación, y un factor de 0.5 y un valor de 1. Por ser un sistema web de complejidad de instalación es mínimo. El factor T7 es la facilidad de uso, con un peso de 0.5, un valor de 5 y un factor de 2.5. El sistema debe ser fácil de usar, aunque se encuentra dirigido a personas ajenas al sistema. Además, el factor T8, que pertenece a portabilidad, con un factor 10, un valor 5. El sistema se encuentra diseñado para que sea usado en situaciones similares en otras empresas. Además, como está desarrollado en AngularJS,
JS puede ser publicado en cualquier plataforma. Y el factor T9, que es la facilidad de cambio, tiene un valor y un factor de 5 y un peso de 1. El sistema encuentra estructura para los cambios realizados que afecten al menos del sistema. El factor T10, que pertenece a la concurrencia, tiene un valor y un factor 5 y la concurrencia es tratada con suma importancia. El número de factor T11, los objetivos especiales de seguridad igual tiene un valor y un peso 1. La seguridad del sistema es tema bastante controlado, ya que el sistema solo permite que un usuario realice las funcionalidades correspondientes en su rol dentro del sistema. El factor T12 con acceso directo a terceras partes, con peso 1 y valor y factor 2. La aplicación es accesible a cualquier usuario. Y por último está el que tiene la descripción de facilidades especiales de entretenimiento a los usuarios finales, con peso, valor y factor 1. No se hace necesario el entretenimiento de los usuarios, la facilidad de su uso que presentan el sistema, pero se debe incluir un manual de usuario para garantizar la correcta usabilidad de dicho sistema. El factor de complejidad técnica se calcula mediante la siguiente ecuación, que es 0.6 más la suma de peso por valor asignado, que nos da un total de 1.02. La determinación del factor ambiente, las habilidades y el entrenamiento de grupo involucrado en el que el desarrollo tiene un gran impacto en las estimaciones. Estos factores son los que se contemplan en el cálculo de factor ambiente. El número de factor E1, familiaridad con el modelo del proyecto usado, tiene un valor de 3, un factor de 4.5. Se está familiarizado con el modelo del proyecto, pero la experiencia del modelado es la medida. El número de factor E2 es la experiencia de la aplicación, con el peso 0.5, valor 4 y factor 2. No es una aplicación que requiere de mucha importancia, pero se necesita un equipo capacitado y de conocimientos suficientes de entrenamiento. El número de factor E3 con experiencia OO, peso 1, factor 4 y valor 4. Era cierto grado de experiencia en la programación orientada a objetos, debido a que esta es la que se ha estudiado y trabajado. El factor 4 con capacidad de analista líder, con un peso de 0.5, un valor de 3 y un factor de 1.5. Analista líder. Los analistas se integran de equipo de trabajo, poseen capacidad media. El número de factor es 5, motivación, con valor y factor 5. El factor 6 es 6, con estabilidad de los requerimientos, con un peso de 2, un valor de 4 y un factor de 8. Aunque el sistema se encuentra sujeto a cambios, el mismo brinda las funcionalidades esenciales que dan cumplimiento a los objetivos. El factor E7, personal media jornada, con un peso de -1, un valor de 0 y un factor de 0. Se trabaja. El factor E8, dificultad del lenguaje de la programación, con un peso de -1 y el valor de 3 y el factor de... Como el lenguaje empleado fue JavaScript y este ofrece grandes facilidades y ventajas, se considera una dificultad media de su empleo y se trabajará a tiempo completo. El total de factores es de 22. Bien, una vez determinado el total de factor, solo quedará calcular el factor de ambiente como tal. Este se calcula con la operación de 1.03 por la suma de los valores de peso por los valores de valor asignado, lo cual resulta como en el resultado de 0.74. Posteriormente tenemos el cálculo de los puntos de casos de uso ajustados, los cuales corresponden a la multiplicación de los puntos por el factor de complejidad técnica y el factor de ambiente. En este caso, para los puntos de caso de uso sin ajustar, como recordamos, tenemos el valor de 160. Al factor de complejidad técnica tenemos 1.02 y para el factor de ambiente acabamos de calcular que ese es 0.74. Si realizamos la multiplicación de puntos de función ajustados, nos da un total de 127.56. Posteriormente tenemos el cálculo del esfuerzo, viene dado por los puntos de caso de uso ajustados, por el factor de conversión, que de acuerdo con la sugerencia original, que a los puntos de caso de uso requiere de 20 horas hombre, que sería el valor por defecto.
En este caso, la multiplicación sería 127 por 0.56 por resultado de 2.551.2 horas hombre. Para ello se debe tener en cuenta que este método proporciona una estimación del esfuerzo en horas hombre contemplando solamente en los casos de uso ya abordados. Posteriormente, para la obtención de una estimación en un proyecto, se hace necesario agregar la estimación del esfuerzo obtenida por los casos de uso. Las estimaciones de los esfuerzos de las restantes actividades y el desarrollo del software, así la distribución del esfuerzo entre dichas actividades, pues estaría dada por la siguiente aproximación. Primeramente tenemos la distribución genérica del esfuerzo, que nos da un determinado porcentaje, y bueno, finalmente pues es una estimación más completa de la duración. Hay que agregar a la estimación del esfuerzo obtenida por los puntos de ocasiones, pues como ya hemos hablado de las demás actividades. Obviamente pues estos valores no son absolutos, sino que pueden variar de acuerdo a las características de la organización y de cada proyecto. Análisis, que nos da un porcentaje de 10%, el diseño nos da un porcentaje de 20%, la programación nos daría un porcentaje de 40%, las pruebas por ciento, y la sobrecarga, que serían las otras actividades, sería un 15% también. Con este criterio, tomando en cuenta pues, la entrada con la estimación del tiempo calculada a partir de los casos pues, se puede calcular las demás estimaciones para obtener la duración total. Finalmente, pues se encuentra la distribución del real del esfuerzo, que en el porcentaje de 637.8. Para el diseño sería 1275.6, perdón. Para la programación sería 251.2. Para las pruebas sería 956.7. Y para la sobrecarga, que serían las otras actividades, sería de igual manera 957.7 de 6.378. Bien, finalmente pues nos quedaría determinar los resultados de acuerdo a los valores ya obtenidos con las operaciones anteriores. Para el cálculo del esfuerzo total, como pudimos ver, tenemos un total de 6.300. Para el cálculo del tiempo de desarrollo tenemos el cálculo de esfuerzo total sobre la cantidad de hombres. En este caso serían 6.378 trabajadores que hemos previsto, lo cual nos daría un total de 3.189 horas. Considerando que se trabajan 8 horas diarias, que sería el tiempo completo, tenemos 89 horas entre las 8 horas entre días, que sería un total de 399 días aproximadamente. Finalmente, el cálculo del costo nos daría ya por el cálculo del esfuerzo total por 2 por la tarifa horaria, que sería igual a 1.031, lo cual nos daría un total de, mediante el valor obtenido en el esfuerzo total, que sería de 6.378 por 2 por 1.031, dándonos un resultado de 13.151.45. Bueno, finalmente, considerando la factibilidad del software, después del estudio realizado en este capítulo, concluye que este brinda suficientes beneficios para cubrir sus costos, o sea que se aconseja la realización del sistema, en donde si es un desarrollo que es factible y económico. El mismo implicará pues un esfuerzo total, como ya podemos determinar, de 6.378 horas, hombre, de 399 días aproximadamente, contando con 2 hombres para su realización, lo cual implicaría un costo de 13.151.45. Por último, nos queda afirmar que la estimación por caso de usos es un método que nos permite calcular el esfuerzo y que sobrepasa un cálculo para el desarrollo de los actores. Estos se dividen o se asignan de acuerdo a la complejidad y de acuerdo también a su importancia. Los valores que vemos siempre es ajustado y a su vez nos va ayudando a obtener más datos y pues sí, más cálculos. Y finalmente utilizamos un factor de productividad. Se obtienen debido a los costes y a todo lo que se ha sacado para realizar el proyecto. Bien, en cuanto a mi conclusión respecto a la estimación basada en casos de uso, puedo remitirme a la definición dada al inicio, ya que si veremos, pues esta es una mejora al método de puntos de función. Sin embargo, pues esta se basa en el modelo de casos de uso y derivándose también del producto de la estimación por casos de uso, pues resulta muy efectiva para estimar el esfuerzo requerido en el desarrollo de los primeros casos de uso. Esto pues si se sigue una aproximación iterativa o repetitiva, como el proceso unificado de Rational propuesto por Gustav.
En este tipo de aproximación, pues los que a desarrollar son los que pues ejercitan la mayor parte de la arquitectura del software y los que a su vez ayudan a mitigar los riesgos más significativos y que podrían representar sin mayores costos al haber errores o al haber mal cálculos. Sin embargo, pues como hemos visto, pues fuera de este contexto el método tiende a ser muy robusto, ya que pues tiende a sobredimensionar el esfuerzo requerido. Sin embargo, pues en caso de existir los casos de uso, pues resulta una opción viable para determinar los casos con mayor precisión. Finalmente, y complementando también lo de mis compañeros, se trata de una técnica de estimación mucho más grande que la técnica de puntos de función, como lo decía mi compañero y lo decía la presentación. Es un intento de mejora de la técnica de estimación por puntos de función. Considera muchísimo más aspectos, empezando por todos los casos de uso del sistema que describen cada uno de los requerimientos del software, y con ello pues podemos intuir que se trata de una técnica de estimación un poco más cercana al lado de la lógica detrás del desarrollo. Esta técnica también toma en cuenta otros factores como los actores involucrados en el desarrollo y los cuales manipularán la aplicación o el sistema, y también considera otros como los casos de uso como se mencionaron, y incluso cuestiones de factores ambientales y del contexto donde se esté desarrollando la situación. Con ello pues podemos intuir que se trata de una técnica un poco más exacta, aunque pues entre todas las técnicas que existen siempre es bueno contemplar cuál es la que mejor se adapta a las necesidades que tenemos a la hora de estimar esfuerzos para hacer algún cálculo de costos, por ejemplo. Y bueno, finalmente decir que se trata de igual que el de puntos de función, de un proceso bastante bien eh, puntualizado eh, para llevar una secuencia, y de esta manera pues nos facilita mucho la obtención de los resultados deseados, y es muchísimo más justo para los desarrolladores como para los costeadores del proyecto en este caso.